Hola, mi nombre es Linda Cali, soy estudiante del Instituto Tecnológico Universitario Sucre en la carrera de Contabilidad, en la materia de microeconomía dada por el economista Osvaldo Loor. En este video les hablaré sobre la deuda externa del Ecuador. La deuda externa consiste en el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores en el extranjero. Se compone de una parte pública y la otra privada. La deuda externa pública se refiere a aquella contraída por el Estado y sus instituciones, mientras que la deuda externa privada abarca la adquirida por empresas y particulares. Los acreedores fuera del país pueden ser gobiernos, bancos, organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Los países buscan financiamiento externo por diversas razones, entre las cuales podemos citar algunas. 1. La necesidad de fondos para realizar intervenciones en infraestructura o maquinaria en su nación. 2. Reconstruir una gran parte de su territorio debido a catástrofes naturales. 3. Afrontar situaciones adversas ocasionadas por el despilfarro de recursos en actividades no rentables. La deuda externa es una herramienta que viene direccionada causando un efecto positivo en el incremento y desarrollo de una nación. Pero si existe una mala administración de la misma, el efecto puede ser desastroso, ya que se tendrá que pagar la deuda contraída más intereses, aún sin haber generado nuevas fuentes de ingreso. La acumulación de deuda en un país influye en la calificación de riesgo que le ponen los mercados, aunque para definir la probabilidad de que un país no pague el dinero que le prestan, intervienen muchos otros elementos. Si un país es visto como buen pagador, tiene la calificación AAA máxima del mercado. Caso contrario, tiene una D. Según el Banco Central del Ecuador, la deuda externa total del Ecuador fue de 52.494 millones de dólares en el 2019, que es el 18.6% más que en el 2018. Adicionalmente, la deuda externa total tuvo una tasa promedio de variación interanual del 11,8% entre 1950 y el 2019. Cabe indicar que hasta noviembre del 2020 la deuda externa total fue de 53.185.000 dólares. La deuda externa pública. Los datos del Banco Central del Ecuador indican que la deuda externa pública fue de 41.495 millones de dólares en el 2019, 6.1% más que en el 2018. Y 5.4% más que el 2019, promedia una variación interanual del 11,4% entre 1950 y 2019. Es importante mencionar que la deuda externa pública abarca el 79% de la deuda externa total del 2019. Adicionalmente, la deuda externa pública registró una cifra de 42.383.5 millones de dólares hasta noviembre del 2020. El 90.6% de la deuda externa pública de 2019 correspondió al gobierno central, sugerido por el restante al sector público no financiero. Las empresas públicas y municipios tuvieron una deuda de 1.122.000 y 1.028.000 dólares respectivamente, representando el 97,1%. Dentro de las empresas públicas con mayores obligaciones se encuentran Petroamazonas, Petroecuador, EMAPQuito, las cuales conjuntamente representaron el 76% de la deuda en total. Por otro lado, los municipios de Quito, Guayaquil, Manta tuvieron el 81% de la deuda de este sector.
Los consejos provinciales registraron una deuda externa pública de 66 millones de dólares en el 2019, correspondiendo al 2,9% del monto del sector público no financiero. Los consejos provinciales deudores fueron Pichincha, con el 64%, Chimborazo con el 32% y Tungurahua con el 3%. En el caso de Tungurahua, la deuda externa pública de su consejo provincial pasó del 2% al 3% en el 2016. Según el Banco Central del Ecuador, el 81% de la deuda externa pública del 2019 tuvo como acreedores bancos y organismos internacionales con cifras de 21.000 millones de dólares, respectivamente. Los principales organismos internacionales acreedores fueron el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Central del Ecuador, entre otros. El 76% de la deuda con los bancos fueron a través de contratos originales y bonos soberanos del 2018 al 2028, del 2017 al 2027, del 2019 al 2029, del 2014 al 2024, del 2016 al 2026. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo y Finanzas en el Ecuador, en septiembre del 2020, Ecuador logró definir pagos por deuda externa del 2020 al 2021 en un total de 4 millones de dólares. Petroamazonas reconoció el más valor en este pago. Los alivios de pagos corresponden del 1 a 2 millones de dólares con intereses en los años del 2020 a 2021 respectivamente. Adicionalmente de esto, se definieron valores con China, Deborech, CBA y los tenedores de bonos como Petroamazonas, entre otros, en un pago de 47.800 millones de dólares. Cabe indicar que, según el Gobierno Nacional, entre octubre y diciembre del 2020, Ecuador recibirá 20.000 millones de dólares del Banco Central Internacional y 35.000 millones de dólares de la BID. Deuda externa privada. La deuda externa privada indica que el Ecuador tiene una deuda de 10 millones de dólares. Cabe mencionar que esto es del 29.4% más que el 2018, representando que ha subido el 10.2%. Además, tuvo una tasa promedio de variación interanual del 15.6% entre 1950 y el 2019. Es importante mencionar que la deuda externa privada abarcó el 21% de la deuda total externa en el 2019. Adicionalmente, la deuda externa privada registró una cifra de 10 millones de dólares hasta noviembre del 2020. De todas formas, es absolutamente necesario resolver el problema de la deuda externa que se sitúa aquí en el Ecuador, porque por las precarias condiciones estamos más cerca del default en el efectivo. No contamos con recursos ni para pagar sueldos y salarios a servicios públicos, entre ellos maestros, médicos, jueces o medicinas para la población, aún menos para pagar deudas en el extranjero. A corto y a mediano plazo tampoco podremos. Entonces, las estrategias del gobierno es empujar el desarrollo de pagos lo más lejano que se pueda. Con eso se espera que las condiciones mejoren y podamos volver a contar con la estabilidad necesaria. Desde el punto de vista político, económicamente no es reprochable, pero sí es necesario que se transparenten las negociaciones y sobre todo no ir al default. Y me refiero a los bonos, porque en el caso de los multilaterales se debe impulsar la estrategia, ya que concordancia por el desastre en el caso de China, la compensación de deuda por daños y prejuicios, tal como
está generando con los acreedores. Se cambiará una deuda alrededor de 18 millones de dólares con una tasa de interés del 9.3% en promedio y plazos largos en 6 años, con un monto de 17.356 millones de dólares con una tasa de interés del 5,3% y aumentará a un plazo de 12 años promedio. Por el mecanismo de canje se retira los bonos desde el 2020 hasta el 2029 y se los sustituirá por nuevos bonos con fecha de vencimiento desde el 2030 hasta el 2040. Con ello, el país quiere reducir su deuda externa de 28.800 millones de dólares. Por último, cualquier acuerdo no puede dejar empeñado las futuras generaciones para impactar su estándar de vida.